y empiecen ustedes con sus consultas de teórico. El parcial va a iniciar el jueves que viene a las 15:30, como es el horario de clases, y tienen hasta las 17:30 para resolver. Son 5 preguntas a desarrollar. En algunas preguntas tienen la posibilidad de subir adjuntos, porque hay algunas preguntas que les piden ejemplos propios. Eso significa que no vale usar ninguno de los ejemplos que se han estado usando en clase para trabajar, ni los míos ni los del práctico. Ejemplo propio significa que ustedes inventen un ejemplo. Entonces pueden usar una herramienta de modelado, un graficador o papel, hacerlo a mano, sacarle foto y adjuntarlo. Las preguntas que dicen ejemplifique tienen la posibilidad de que ustedes adjunten. Las preguntas que son solo a desarrollar conceptos no tienen la posibilidad de adjuntar. Como les decía, son 5 preguntas, las respuestas de cada una de esas 5 preguntas valen lo mismo, 20 puntos cada una, y así se totaliza el 100% del parcial. Bueno, ¿qué quería saber Agustín sobre adjuntar imágenes? Te escucho. Genial. Bueno, lo que sí les recuerdo es que la interpretación de la consigna, Esteban, es parte de lo que se evalúa. Yo voy a estar conectada en el aula virtual a través del chat, si necesitan, digamos, por las dudas, el eventual caso de que algo no funcione o no ande bien, pero no para hacerles consultas a ustedes de, profe, acá, ¿qué sería lo que tengo que hacer? Porque eso no. Pero si estuviera sentada ahí y ustedes en el aula tampoco lo haría, ¿eh? La interpretación de la consigna es parte de lo que se evalúa. Así que las consultas que ustedes tienen, las dudas, las preguntas, esta es la clase y el momento para sacársela, o cualquiera de las clases. En el momento del parcial es el momento en el que yo los evalúo a ustedes, o sea que ustedes son los que tienen que hablar, escribir, explicar, y yo quietita. Así funciona esto. Lo que les iba a decir antes del tema de las imágenes es que recuerden que solo pueden adjuntar, y los parciales van a estar configurados así, solo pueden adjuntar PDF o JPG. JPG. No JEPG o cualquier otra variante. J de jarra, P de papá, G de gato. Esa extensión y el PDF. Solo esos dos, porque esos son los dos formatos que lee Moodle. Entonces, si ustedes adjuntan en esos formatos, nosotros les podemos corregir sobre la misma herramienta. Jean pregunta, entonces, ¿podríamos hacer los ejemplos con herramientas? Sí, en el teórico sí, en el teórico sí. Pueden hacerlo con lo que quieran, siempre y cuando lo suban como un archivo, extensión PDF o JPG. Eso es así. El tema es el práctico. El práctico, ya vamos a llegar al práctico, pero el práctico lo tienen que hacer a mano. Bien. Solo permite un archivo por pregunta, no les va a hacer falta más que eso, Rocío. Te puedo asegurar, porque los ejemplos que te pido yo en la pregunta teórica es un ejemplo acotadito, digamos, no es que tienen que hacer un ejercicio entero. Es una imagen que tendrá 2 clases, a lo sumo 3 clases, más de eso no. O tendrá 2 clases y una partecita de esa clase distanciadas abajo como objetos, pero no más que eso. Digamos, pedacito. No puedo hacer un ejemplo de pregunta. Lo que sí les puedo decir, Santi, es que tengan en cuenta que las preguntas no van a ser preguntas. Puedo decir lo que no va a ser. No van a ser preguntas que ustedes puedan encontrar literal tal cual en el libro para hacer copiar y pegar. Porque así como ustedes saben que tienen internet y todos los libros a mano, nosotros también. Entonces, imagínense preguntas a desarrollar
como si fuera esto un parcial a libro abierto. ¿Tá? No les voy a hacer una pregunta que diga, explique cuáles son los 3 trabajadores del workflow de análisis, porque eso lo buscan en el libro y copian y pegan. O sea, eso no va a ser, el parcial no va a ser eso. Van a ser preguntas en las que ustedes tienen que relacionar, analizar y esas cosas. En el parcial se puede ir pasando de preguntas, claro que sí. Cada pregunta está configurada en una página y ustedes pueden moverse libremente entre las preguntas hasta que deciden enviar el parcial terminado. Así que no tienen, digamos, no hay problema con eso y pueden volverse para atrás. Eso no hay restricción con eso. Y lo que sí, que cuando ustedes avanzan a la siguiente pregunta, lo que escribieron se los graba automáticamente la herramienta sin que ustedes hagan nada. Entonces no lo van a perder. Esa es una de las razones por las cuales configuramos que cada pregunta tenga su página. Recién lo dije, Julián, son 5 preguntas y en el protocolo del parcial también dice que son 5 preguntas, 20 puntos cada pregunta. Yo les pregunto a ustedes, y quiero que me contesten todos, ¿sí o no? ¿Leyeron el protocolo del parcial? La verdad, díganme la verdad. Perfecto, bien. De lo que leyeron, ¿hay algo que no entienden? De lo que leyeron del protocolo, ¿hay algo que está escrito ahí que no se entienda? Bien, para los que no saben, les cuento, una hoja A3 son 2 hojas A4 paraditas pegadas. ¿Ven? Una hoja A4, esta otra hoja A4, así, no sé si se alcanza a ver, digamos, pero imagínenselo, ese es el tamaño de una hoja 3, 2 hojas A4 pegadas. Esto por la duda puede ser que no tengan hoja 3, entonces por eso les aclaramos. Las ponen así paraditas con el mínimo espacio suficiente como para poderlas pegar y esa sería su área de trabajo. Tienen que tener preparadas 3 hojas de esas. Una lapicera negra, más bien de trazo grueso que fino, y escribir en letra imprenta grande para ocupar todo el espacio de trabajo que tienen en la hoja. Entonces, les va a ser más fácil sacar la foto si hacen esto que les estamos contando. En el parcial práctico, ya paso al parcial práctico, tienen que entregar 3 adjuntos. Uno en el que esté la máquina de estado, otro en el que esté la vista de estructura con el diagrama, la vista de estructura, de clases de análisis, con el diagrama de clases, y el otro con la dinámica hecha con diagrama de secuencia. El parcial está pensado para el tiempo sobrado, tienen 3 horas para hacer el parcial, 3 horas reloj, es una barbaridad de tiempo, les puedo asegurar que es tiempo más que suficiente. Y el tamaño de la comunicación, que es lo más complicado, digamos, que entra en la hoja, que es la secuencia, digamos, está también pensada para que entre con total tranquilidad y comodidad en una hoja de ese tamaño, es decir, A3, 2, A4 pegadas. Cuando yo les pido que usen eso, no es para que usen, que tengan la hoja 3 y que usen solo este cuartito de la hoja y tengan todo amontonado ahí, sino que ustedes tienen que recordar que lo que ustedes escriben, las profes lo tienen que poder entender, si no, no se los van a poder corregir. Entonces, hagan su esfuerzo por hacer letra clara, legible, prolijo, que las flechas se crucen lo menos posible, porque si no entienden las profes lo que ustedes escribieron, no se lo van a poder corregir. Y directamente van a tener el parcial desaprobado, irán a rendir el recuperatorio. ¿Está?
No te entró en 2 hojas 4. No sé cuál habrás hecho vos de la aerolínea, pero en la aerolínea hay comunicaciones muy, muy largas. Las del parcial van a ser más cortas. Aterrizar vuelo, no sé si tenemos ese caso de uso hecho. Encima lo pone el caso de uso como si fuera un método. Me estoy preocupando, Germán. Cancelar vuelo puede ser que hayas hecho. Porque no tenemos un caso de uso de aterrizar vuelo. Tenemos uno de consulta de disponibilidad de vuelo, tenemos uno de cancelar vuelo y tenemos uno de, no me acuerdo, algo de actualizar disponibilidad de vuelo, una cosa así. Pero aterrizar vuelo no lo tenemos. No lo sabríamos hacer, porque yo no tengo la más pálida idea de cómo hace un piloto para aterrizar un vuelo. Así que sería aterrizar un avión, en definitiva. Con lo cual no lo podríamos haber modelado porque no sabemos cómo se hace. Bueno, para bajar un poco el nivel de ansiedad, lo que vamos a hacer es un simulacro. Todos los años hacemos simulacro de parciales, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que este año vamos a aprovechar la instancia de simulacro. Sí, Santi, ahí empiezo, me encanta que te pregunte teórico. Sí, querido, ahí te lo contesto. Déjame que termine con esta parte de parcial simulacro y que les dé un par de tareas con fechas y ya entramos a las preguntas teóricas del parcial. Dame un momento. Les decía que vamos a hacer un simulacro que nos va a servir no solo para que ustedes practiquen, sino para que nosotros probemos cómo sacan fotos, cómo las suben, si respetan el protocolo, si saben nombrar bien los archivos con los nombres que dice el protocolo, si cuando todos tienen un periodo de 1 hora de tiempo para subir, cómo se comporta la herramienta con esa concurrencia, todas esas cosas queremos probar. Así que yo les voy a configurar una tarea con el simulacro en el aula virtual. Ustedes lo van a descargar como si fuera el parcial. Eso lo voy a hacer, digamos, a más tardar mañana. Ustedes lo van a descargar como van a tener que descargar ese día el parcial, o sea, va a ser todo igual. Y van a tener hasta el viernes 10 de junio, vayan anotando eso, 10 de junio, entre las 18 y las 19 horas, para subir la solución del simulacro a la tarea del aula virtual. Entonces, a mí me va a dar tiempo para darle una mirada y revisarla y ver qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Y el día jueves 18 de junio, que es el día anterior al parcial, no es el día anterior, es la clase anterior. El 18 de junio, que es jueves, yo les voy a mostrar una solución propuesta de ese simulacro. Y voy a hacerles una devolución respecto de lo que ustedes subieron. Entonces eso les va a servir de práctica. No les prometo que les voy a corregir todo como si fuera un parcial práctico, no creo que llegue, pero sí los voy a mirar y voy a, digamos, las cosas grandes que saltan rápido, esas sí, se las voy a marcar y vamos a comentarlas, se me trabó la lengua, entre todos el día jueves 18 de julio. El lunes siguiente ya ustedes tienen el parcial, pero ya van a haber pasado por una experiencia exactamente igual a la del parcial con el simulacro. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? ¿Necesitan que les repase las fechas de nuevo? ¿Hay alguna duda? Bueno, genial, me encanta. Perfecto. Bueno, ahora vamos a las preguntas. Yo ya no tengo más, solo ustedes no tengan algo para preguntar del tema de parciales, simulacros y demás. Ya vamos a las preguntas teóricas, que tengo una ahí colgada que tengo que responder. De Santi.
¿Estamos entonces? Avanzamos. Genial. Santi pregunta, ¿el modelo de análisis puede ser opcional o transitorio? ¿Puede explicar por qué? Vamos a explicar por qué. El modelo de análisis, en el contexto del proceso unificado de desarrollo, está planteado, y esto viene un poquito de antes todavía, y con ustedes yo lo charlé, de que la etapa de análisis ha quedado como un modelo intermedio de refinamiento del modelo de requerimientos y de anticipación al diseño. Entonces, cuando el workflow de análisis plantea, dice el modelo de análisis ya modela solución, el modelo de diseño también. Los trabajadores del análisis son estos, los del diseño son los mismos. Y entonces dice, bueno, puede pasar que en algunos casos no sea necesario hacer un modelo de análisis. Porque, por ejemplo, la tecnología ya está definida, porque no es tan complejo, porque necesitamos ya desde el vamos que queden tomadas las decisiones de diseño y no tener un modelo conceptual por un lado y después un modelo físico refinado por el otro. Y entonces la decisión esta de no hacer un modelo de análisis, en realidad no es que no lo haces, sino que lo fusionas con el diseño. Y termina siendo un modelo de diseño que resuelve los requerimientos funcionales y los no funcionales de una sola vez. ¿Qué es lo que de alguna manera trata de evitar el tenerlos separados? Porque el tenerlos separados lo que intenta es manejar la complejidad y que yo tenga en mi modelo de análisis una vista más abstracta que solo resuelva los requerimientos funcionales, que sea más fácil cuando uno lo ve comprender el dominio del problema, cuando hay gente que va a entrar y salir del proyecto, o cuando el dominio del problema es complejo y entonces es más fácil explicarle a alguien la regla de negocio y el funcionamiento, cuando los modelos hacen foco en cómo resolver eso y no en cómo resolver la persistencia, cómo resolver la concurrencia, cómo resolver las otras problemáticas, la performance, etcétera, que son las cosas que se resuelven durante el diseño. Entonces, en un extremo está la opción de hacerlo al modelo de análisis por estas razones que les contaba y mantenerlo actualizado a lo largo de todo el ciclo de vida. Ese es un extremo de solución. El otro extremo de solución es el que les mencionaba recién, no hacerlo, que en realidad significa juntarlo con el modelo de diseño. Entonces, no habría modelo de análisis y modelo de diseño, habría solo modelo de diseño. Y una opción intermedia, que es, arranco el proyecto, las primeras iteraciones de la fase de elaboración, yo hago el modelo de análisis, y conforme voy evolucionando y termino de tomar decisiones de diseño y ya empiezo a incorporar decisiones de diseño sobre el modelo, encaminándome a armar el modelo de diseño, ya no mantengo más el modelo de análisis. Entonces, si vienen cambios a los requerimientos, impactarían en el análisis, en vez de actualizarlos en el análisis y en el diseño, solo los actualizo en el diseño. Eso significaría hacerlo y no mantenerlo, que es esta opción, digamos, intermedia entre un extremo y el otro. ¿Te contesté, Santi? Creo que era vos el que me habías preguntado. Buenísimo, bueno, me alegro. Gente, ¿qué más? ¿Qué otras dudas, preguntas, consultas? Mientras van pensando, una vez más, les digo cuáles son los temas que entran al parcial, que son muy poquitos. Workflow de análisis, UML 2.0, patrones GRASP de análisis. Fin del caso de uso. Esos son los 3 temas que entran al parcial, al primer parcial, o sea, en la unidad 1 del programa de la materia.
¿Qué otras dudas, preguntas? Les conseguí esta mañana, le mandé a las profes, conseguí digital el libro del lenguaje de modelado unificado, o sea, el de UML de Butch, que es uno de los que está referenciado en la modalidad académica para esta unidad. Se los conseguí digital. Así que ahí se los mandé a las profes del práctico, para que las profes del práctico lo... bueno, genial, ya lo subieron, buenísimo. Bueno, ahí ya tienen el proceso unificado y tienen ese libro y tienen el apuntito de patrones GRASP. Así que con ese material ya tienen para estudiar, digamos, es como que ya no necesitan. Con ese material está re bien para que estudien en teoría. Recuerden, otro tips más de lo que no pregunto. Recuerden que yo no pregunto en las preguntas conceptuales del parcial cuáles son los elementos de modelado de un diagrama de clase. ¿Cómo se construye un diagrama, una máquina de estado usando un diagrama de máquina de estado? Esas preguntas yo no las hago en el teórico, porque eso es lo que les evaluamos en el práctico. A mí no me interesa que ustedes me reciten de memoria qué elementos tiene un diagrama de comunicación. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan usar un diagrama de comunicación para modelar. Entonces, del libro este que les acabamos de subir, tengan ustedes en consideración que tienen que estudiar las cosas teóricas del UML, no los detalles de puntillosos de cada diagrama. Entonces hay capítulos enteros de ese libro que no los tienen ni que mirar. De hecho, no están referenciados en la modalidad académica, pero por las dudas, para que no entren en pánico, detalles de cómo se trabaja, no. Del proceso unificado sería el capítulo 8, sí, exactamente. Así es, Fran. Santi dice, más allá de la diferencia de elementos entre diagramas y secuencias de comunicación teóricamente, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? En el análisis, Santi, es exactamente lo que vos estás diciendo. El contenido de información, digamos, el problema que resuelven es exactamente el mismo. La lógica que ustedes tienen que aplicar, los patrones de GRASP que aplican, son exactamente iguales tanto para el diagrama de comunicación como para el diagrama de secuencia. Es igual. Lo que sí hay que destacar es que el diagrama de secuencia tiene más capacidad de modelado. Hay cosas que uno las puede mostrar con un diagrama de secuencia que no las puede mostrar con un diagrama de comunicación. Y esa es la razón por la cual cuando ya entramos en el diseño, ya no usamos más diagrama de comunicación. Y a partir del diseño en adelante se usa diagrama de secuencia directamente por esta situación. Pero en el análisis no hay diferencias conceptuales. Son iguales, digamos. Sobre los patrones, van los patrones GRASP de análisis, que son los que yo les expliqué y que tienen en la PPT que les mandé, que son, sí, esos 5 que dice Agustín. Experto, creador, bajo acoplamiento, alta cohesión y controlador. Son esos. Exactamente esos, sí señor. De nada. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas, otras consultas? Sí, a ver, supongamos. Si pido, sí pido. Es probable que les toque alguna pregunta de esas. No estaría entendiendo. Si te puedo pedir que hagas un ejemplo relacionando patrones, podría ser. Si eso es lo que me preguntás, podría ser. Si no, no entendí, Federico, y deberías ampliar la pregunta. A ver, por decirlo de otra forma, si yo les pido que hagan un ejemplo y dice de patrón bajo acoplamiento con alta cohesión, por ejemplo, es porque les estoy pidiendo que hagan un ejemplo que relacione los dos. Si en la pregunta estoy nombrando más de uno, es porque quiero que los vinculen.
Así que eso sería. Ah, era eso. Bueno. ¿Qué más? Sobre los fragmentos del diagrama de secuencia, ¿vemos el loop y el alternativo? No, solo esos dos. Solo eso, Fran. Los demás son de diseño y no los hemos visto en clase, así que no, y no los vemos casi. Salvo así unas honrosísimas excepciones. Así que con eso alcanza. Más que suficiente. Bien. ¿Qué más? Traten de, consejo de vieja, pero traten de organizarse con sus tiempos y de no jugar al límite con los tiempos, ¿saben? Por las dudas. Porque hay algo que está patentado en todos los libros de administración de proyectos, que se llama síndrome del estudiante. ¿Ustedes conocen el síndrome del estudiante? Estoy seguro que sí, solo que no saben que se llama así y que está en los libros y patentado. El síndrome del estudiante se resume en una frase: me hubiera faltado un día más. Eso es la frase de usted. Entonces, van y rinden, ¿y cómo te fue? Y me hubiera faltado un día más. Y eso tiene todo un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Ustedes, sí, eso es de alguna manera, como dijo Esteban, más sencillo, digamos, pero ustedes hacen una planificación de lo que piensan hacer por día y se dejan buffer serían espacios de tiempo por las dudas, inflan, digamos, para llegar bien, y es como tener un reloj con la hora adelantada a propósito. Ustedes saben que el reloj está adelantado y entonces terminan llegando tarde igual. Con esto les pasa lo mismo. Saben que se han dejado huecos de tiempo, entonces se los consumen, pero se los consumen a todos antes. Tengo que empezar hoy a estudiar para llegar bien, pero sé que tengo 3 días de margen, entonces me los tomo al principio y empiezo 3 días. Y después cualquier cosita que les pasa hace que no puedan cumplir. En este caso particular, se los estoy diciendo con el tiempo del Moodle, del aula virtual, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, aula virtual. Acá es V, acá ya es aula virtual. Bueno. Entonces, si saben que el parcial, el jueves de la semana que viene, a las 5:30 de la tarde, se cierra la hora para subir y no lo enviaron, no lo enviaron. No lo voy a volver a abrir. No lo voy a aceptar después de las 5:30 de la tarde. Lo mismo con el práctico. Con el agravante de que el práctico, ustedes saben que van a necesitar unos minutitos para adjuntar cada uno de los archivos, entonces tómense ese tiempo, tómenselo de controlárselo en el simulacro para que sepan cuánto antes ustedes ya tienen que empezar a subir las cosas para que no les agarre el fin del tiempo y ustedes no hayan podido subir el parcial. Porque por ningún motivo, razón o circunstancia se va a corregir un parcial que no hayan subido al aula virtual. Léase, no se aceptan entregas por mail. No se aceptan entregas por mail. Está en el protocolo, va a estar configurado en el cartelito del parcial y se los estoy diciendo yo. Y no cuenten con que porque total el COVID, las profes nos van a dejar, porque no los vamos a dejar. No lo tengan como una alternativa, no hay excepciones. ¿Estamos de acuerdo? Traten de manejarse en los términos de lo que les estamos explicando. Por algo les damos los protocolos, las clases, los ejercicios, con todo el tiempo del mundo, como para que ustedes puedan hacer su parte de esto. ¿Está? No jueguen a la excepción, porque si no me creen, consulten por ahí. Yo no hago excepciones. Las excepciones son injustas. ¿Con quién? Con todos los demás. Entonces, lo que no es para todos, no es para nadie. Esa es. Las reglas del juego son claras. Pueden o no gustarles, pero esas son las que hay. ¿Está?
y por lo menos somos consistentes. Lo que decimos que vamos a hacer, eso es lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, no me quedó claro una cosa. ¿Se puede pensar un único ejemplo de ir trabajando en cada pregunta para responderlo? Sí, ¿tenés ganas? Sí, si tenés ganas de hacer eso, podés hacer eso también. No hay ningún problema. Si querés ir enganchando en las distintas preguntas el mismo ejemplo, está perfecto. Sí, 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 sí. Está perfecto. No todas tienen ejemplo igual. Son algunas, ¿no? Bueno. ¿Qué más, queridos? Ok. Lo que les iba a ofrecer, porque más o menos me imaginaba que íbamos a tener un poco de margen de tiempo para trabajar, porque imaginaba que no iban a tener muchas dudas. Y no les voy a preguntar, me voy a quedar con que han estudiado y no tienen dudas. No me voy a quedar con que no han llegado al nivel de duda todavía, entendiendo que el parcial es el jueves que viene. Así que aprovechando el hecho espectacular de que no tienen dudas, vamos a... Les voy a hacer como un repasito, digamos, de tips para que tengan en cuenta cuando construyen las realizaciones de casos de uso de análisis, que en general son cosas que las hemos sacado de la experiencia de años de corregirles parciales a ustedes, no a ustedes en lo personal, sino a ustedes en términos generales, y que vemos las cosas en las que normalmente se equivocan, y la mayoría de las veces las cosas en las que se equivocan son porque no leyeron bien o porque nada, no leyeron todo hasta el punto final, o porque se armaron su propia aventura y terminan cometiendo errores que a veces son bastante tontos. Entonces hice un pequeño compendio de esas cosas que le llamé tips para el modelado, y bueno, y quería aprovechar el tiempo en eso. Así es que, si no hay más preguntas de ninguna índole, les diría que empezamos con eso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, de cualquier manera, puede ser que no nos alcance esta clase para terminar todo lo que es esa clase de tips, pero la vamos a empezar ahora y tenemos después una clase agendada, prevista, como para terminar de ver estos temas. Así que no se preocupen si no nos alcanza el tiempo. También me serviría que si llega un momento en el que el buffer se le saturó, prefiero que me lo digan y la terminamos en la otra clase, que sería la clase después del parcial, después del simulacro sería, antes que yo esté hablando y que le esté hablando a la pared que tengo enfrente, porque ustedes ya están tan cansados que no les sirve, ¿sí? Así que por favor, digamos, avísenme eso. Bueno, les comparto la pantalla y empezamos. Ya quedan 3 minutos para que se corte. Así que bueno, cuando se corte nos volvemos a conectar. Lo que sí me van a dar unos minutitos a mí para ir. Y después seguir. Bueno, eso, empiezo. El primer grupo de tips tiene que ver con, casualmente, la creación de objetos. ¿Cómo es que tenemos que hacer la creación de objetos? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender y recordar es que los objetos se crean a partir de clases. ¿Eso qué significa? Significa que yo, para poder crear objetos, tengo que ver la estructura.
Por eso es la recomendación que les damos nosotros y el orden en la consigna, ya van a ver ustedes del simulacro y del parcial. Primero pide la máquina de estado para que ustedes entiendan bien las reglas del negocio. Después pide la estructura y después pide la dinámica. La dinámica es lo último que se hace. Pues la dinámica instancia objetos que tienen que estar creados desde clases. Entonces tienen que mirar la estructura, ver las relaciones que hay, ver los atributos para que no se olviden de la mitad de las cosas que necesitan. Entonces siempre tienen que mirar el caso de uso, leerlo, entenderlo, y decir, bueno, este caso de uso, ¿qué quiere lograr? En este caso estamos con un ejemplo de un caso de uso, y estos, acuérdense, estos tips son todos pedacitos de modelos, casi en todos los casos, no hay comunicaciones enteras, porque acá lo que quiero hacer es foco en cosas puntuales, entonces no vamos a ver toda la secuencia entera o la comunicación entera, sino que vamos a ir a lo que les quiero explicar. Entonces, supongamos que estamos dentro del caso de uso crear solicitud de requerimiento. Entonces tengo que mirar la estructura y ver qué tiene la estructura para ver qué es lo que yo tengo que crear. Entonces en la dinámica me tengo que enfocar en hacer eso consistente con la estructura. Acá, por ejemplo, veo atributos propios que están adentro de la clase, que estos, digamos, pueden pasar dos situaciones con estos atributos. Que los ingrese un actor o que el sistema los tenga que obtener de alguna manera automáticamente. Por ejemplo, la descripción, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es un atributo que lo ingresa el actor o es un atributo que el sistema lo puede obtener de algún lado? Bien, perfecto. ¿Qué pasa con los otros dos atributos que están ahí? Fecha de creación y número. Los obtiene. Los obtiene. Exactamente. Perfecto. Espectacular. Ahora veamos los atributos por referencia. Con los atributos por referencia nos pasa que el sistema en general es el que los va a